de 1999, era la etapa donde estaba comenzando o donde se daba el principio del fin de la etapa neoliberal en Argentina, una etapa que dejó en nuestro país más del 25% de la población desocupada, donde dejó en nuestro país más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza y cerca del 20% bajo la línea de la indigencia. También se daba particularmente en Morón, que terminaba en aquel momento un gobierno que dejaba el Estado enmarcado en muchos casos de corrupción, muchas denuncias de corrupción. En aquella época Morón se la conocía como la capital de la corrupción. Estas situaciones generaban un descreimiento muy grande de la sociedad en la actividad política, y es donde al asumir decidimos fundar nuestro gobierno y apoyarlo en 5 pilares que ahí en la presentación se ven, que tienen que ver con la transparencia, la eficiencia y la eficacia, la participación ciudadana, la equidad y la inclusión y los derechos humanos. Con respecto a la participación popular, el presupuesto participativo sin duda es una de las herramientas más importantes que tienen que ver con esto de la participación popular. En Morón se realiza, les voy a detallar rápidamente cómo funciona allí el presupuesto participativo. El territorio de Morón se divide en 7 zonas. Cada una de esas zonas hay una unidad de gestión comunitaria. Para el presupuesto participativo, estos 7 territorios se dividen en pequeñas zonas donde se realizan las asambleas, que es la primera etapa, que son las asambleas barriales, abiertas a todos los vecinos y vecinas que vivan, estudien o trabajen dentro del territorio de Morón. Allí se ponen en conocimiento de la población las características centrales del presupuesto participativo y a la vez es el espacio en el que los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar sus barrios y eligen los delegados y las delegadas que luego conformarán las comisiones de trabajos en los consejos vecinales. Durante la segunda etapa de implementación del presupuesto participativo, los consejos vecinales trabajan para formular los preproyectos a partir de las ideas presentadas en la primera etapa. La tercera etapa se realiza en el mes de septiembre y se denomina Feria de Proyectos. En la misma, todas las personas mayores de 12 años que vivan, trabajen o estudien en Morón votan los proyectos que el municipio llevará adelante el año siguiente. Vemos de gran importancia que puedan participar los niños y las niñas de 12 años, aportando así también su mirada sobre cuáles son los problemas de su comunidad y de su barrio. Por último, se desarrolla un plenario ordinario por cada consejo vecinal, en el cual se designarán las personas que conformarán la comisión de seguimiento de obras. El mencionado ámbito funcionará en el marco de cada UGC y tendrá por objetivos monitorear durante el año siguiente el avance y el estado de situación de cada uno de los proyectos. En el último año, en el año 2013, votaron 27.636 personas. En la primera edición que se dio en el año 2006 habían votado 1.500, o sea que vemos cómo la sociedad año tras año va tomando esta situación como parte propia, ¿no? Se han presentado 118 proyectos y 39 de ellos han sido votados. El presupuesto participativo es un ámbito claramente de participación territorial. También se han creado ámbitos de participación temática, como son los consejos temáticos, donde el gobierno discute con estos espacios cuáles van a ser las políticas para el sector que ellos representan. Los consejos temáticos que los ven en la presentación ahora son el Consejo Municipal de Personas Adultas Mayores, el Consejo de Economía Social y Solidaria, el Consejo para Personas con Necesidades Especiales, el Consejo de Niños y Niñas, el Consejo Municipal de las Mujeres, el Consejo Asesor.
En lo referido a la transparencia, en aquel momento también se creó la Oficina Anticorrupción, que es un espacio institucional encargado de prevenir y denunciar conductas que resulten contrarias a la transparencia, a la eficiencia y a la eficacia en el funcionamiento del Estado. En el mismo marco se firma el programa de discrecionalidad cero, que son una cantidad de herramientas que buscan transparentar aún más la gestión. Ahí las ven, no voy a profundizar en todas porque estamos cortos de tiempo, pero tiene que ver con la elaboración participativa de normas, la publicidad de las audiencias de gestión de intereses, el libre acceso a la información pública, las declaraciones juradas patrimoniales, la rendición de cuentas, se creó el Defensor del Pueblo, las audiencias públicas. Otras herramientas de transparencia y acceso a la información se fueron creando, por ejemplo, el portal de compras, que le permite al municipio de Morón agilizar los trámites de contrataciones y bienes y servicios públicos, donde cualquier persona puede ingresar por internet y enterarse de las licitaciones públicas que hay, enterarse por qué una empresa pudo haber ganado una licitación, por qué otra pudo haber perdido. El programa Demostrar, para garantizar la transparencia en la implementación de todos los programas sociales a cargo del municipio, la regulación de la pauta oficial, que se dio en un proceso participativo y transparente, donde por ordenanza ya la pauta publicitaria del Estado hacia los medios de comunicación dejó de ser... pasó a ser pública también, eso quería decir. Y para finalizar, lo que le quería contar o lo que les conté fueron algunas de herramientas de transparencia y de participación que se fueron dando en estos años y que lo que buscan principalmente como objetivo es que el pueblo vuelva a creer que la actividad política es la mejor forma de generar cambios en la sociedad, que cuando el pueblo se alejó de la política o cuando al pueblo lo alejaron de la política, por lo menos en mi país se vivieron las situaciones de mayor dolor y mayor tristeza, y es a un lugar donde no queremos volver. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pasamos ahora finalmente para nuestro amigo Giovanni Alegretti del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, intentaré ser rápido porque también el horario está terminando. Yo quería poner en la mesa un tema complementar al tema de las redes que fue tratado por Patricia, y es el tema que llamamos normalmente del salto de escala, de los scaling up, o sea, del número creciente de administraciones provinciales y regionales, en algún caso de algunos estados, que van promoviendo procesos participativos al nivel suyo, del estado, de la región, y también intentando promover participación a nivel de los municipios. Hay experiencias diferentes en el mundo, como alguien, imagino que conozca la experiencia de Perú con la ley de obligatoriedad del presupuesto participativo. Hay una experiencia parecida en Dominicana, que nació de forma totalmente diferente, porque en cuanto en Perú la ley vino del Estado, en Dominicana vino de la Federación de los Municipios como una forma de negociación con el Estado. Por un lado, los municipios ofrecían mayor transparencia en la discusión del gasto público, pero pedían al Estado que se empeñara a pagar lo que había prometido, que era un 10% de los recursos nacionales que deberían ser transferidos al municipio, y no lo eran. Y entonces hay una experiencia parecida en Madagascar, donde los municipios se reunieron en una red que se empeñó a dar mayor transparencia a las decisiones locales, pero pidiendo que el Estado y los donors internacionales como el Banco Mundial se empeñaran en hacer con que las empresas mineras de minería que existen, que son normalmente extranjeras y que nunca pagaron las royalties a los municipios, aunque deberían hacerlo, pero pagaban las royalties al Estado, pero la parte para los municipios no la pagaban. Y ahora, entonces, como una forma de negociación, los municipios se empeñaron a mejorar su gestión, pero en cambio
pretendieron un empeño del Estado Nacional a negociar con las empresas mineras el pago de las royalties a los municipios. Entonces hay una serie de elementos interesantes también a nivel nacional. Creo que el caso más interesante del mundo es en este momento la Polonia, que tiene 1.200 presupuestos participativos en ámbitos rurales, porque en 2009 el Estado ha hecho una ley que se llama Solecki Fund, fondos de aldea. Esta ley prevé que el Estado reembolse a los municipios de 10 a 30%, dependiendo de una fórmula que incluye la riqueza del municipio, el número de habitantes, la dimensión del territorio y tal, reembolsa de 10 a 30% de lo que el municipio invierte en participación popular. Bueno, la duda que existía, dado que el Estado da esta posibilidad, pero no da formación, y los municipios no saben hacerla, especialmente los pequeños municipios rurales no tienen recursos, la duda de los movimientos sociales era que muchos de esos procesos de participación en Polonia fueran procesos un poco del alcalde con sus amigos, del alcalde con su partido y tal. Y entonces pidieron a los alcaldes la publicación de los nombres de los participantes, y los alcaldes respondieron mucho protegiéndose atrás de la ley de protección de los datos. Entonces la Asociación Nacional, ¿cómo se dice?, Paragua de los movimientos populares polaca, se fue al Superior Tribunal Administrativo, el cual decretó el 8 de diciembre del 2012 que los municipios que ganaban el dinero del Estado para hacer el presupuesto participativo deberían publicar los nombres de todos los participantes para poder controlar que la redistribución de los recursos públicos fuera una inversión transparente. Y entonces creo que aquí se ve que la interacción, ¿no?, entre los niveles diferentes del Estado y la población activa ha tenido un valor añadido en la construcción de los procesos participativos. Quería terminar con un nivel que yo creo que sea muy importante, que no en todos los países tienen, que es el nivel regional. A nivel regional existen una serie de experiencias de participación interesante. Una de las más interesantes hoy es la experiencia del Río Grande do Sul, el estado que Porto Alegre es capital, que tiene un conjunto de proceso participativo muy diferenciado para también atraer diferentes partes de la población en diferentes áreas, más rurales, más urbanas. Una otra experiencia, esta experiencia tiene también un presupuesto participativo. Hay pocos presupuestos participativos a nivel regional. Hay un otro caso interesante, es en Argentina, en el estado de Santa Fe, que donde está localizado Rosario, donde hay una serie de experiencias participativas interesantes a nivel regional. Hay el Poitou-Charentes, que es el estado gobernado por Ségolène Royal en Francia, que tiene una experiencia de presupuesto participativo joven en los liceos muy interesante desde hace 6 años y que fue imitada en varias otras regiones de Francia hoy. Más sobre todo hay algunas provincias y regiones en Italia y en España que hoy nos dan una visión muy interesante de lo que se puede hacer para promover participación y al mismo tiempo realizar un derecho de la ciudadanía. Las experiencias son las experiencias de la región Lazio en Italia, que ha tenido un presupuesto participativo de más o menos 5 millones de euros, más 11 millones de euros que la región distribuye a los municipios para realizar procesos de presupuesto participativo y también realizar las primeras obras, porque los municipios más pequeños no tenían dinero para hacer las cosas después y la gente se frustraba mucho. Entonces ha tenido un fondo especial para eso, para promover los resultados de la participación. La región Andalucía está creando ahora un proceso de apoyo a los municipios pequeños que hacen presupuesto participativo, recogiendo la herencia de la provincia de Málaga, donde cuando se perdieron las elecciones en 2011 desapareció como primera cosa la oficina de presupuesto participativo que aplicaba esta técnica a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, y había logrado un 18 experiencias súper interesantes
antes, muchas de las cuales continuaron a pesar de haber perdido las elecciones y no tener más el apoyo provincial. Entonces, la región de Andalucía, que es una de las únicas dos que entre las regiones de España se quedaron a la izquierda, las otras pasaron todas al Partido Popular y sus aliados, de estas dos regiones, la Andalucía decidió de hacer un proceso de apoyo que recogía lo de Málaga y lo expandía a nivel regional. Y ahora hay este proceso, hay una ley de participación que está siendo aprobada creo este mes. Nosotros fuimos con Daisy el mes pasado a un encuentro internacional de municipios que hacen participación en Portugal y España, y esta ley es extremadamente interesante, pero quería acabar con la ley de Toscana, que es creo una de las leyes más innovadoras que existe al mundo en este momento. Yo tengo la suerte de haber sido elegido por el Parlamento toscano hace una semana como responsable de una institución que se llama Autoridad Independiente de la Participación, que es electa por el gobierno, pero es independiente del gobierno. Tiene 3 directores, que soy yo, una investigadora de Francia, y yo vivo en Portugal, ella es de Francia y el otro es de Roma, para garantizar una distancia crítica un poco de los asuntos de Toscana. ¿Por qué? Porque el problema es que esta ley auto-obliga a la región toscana a hacer procesos de 4 meses de debate público sobre todas las grandes obras que cuestan más de 50 millones, y de poderlo hacer con recoja de asignaturas por parte de los ciudadanos o de los alcaldes sobre los procesos que valen menos de 50 millones de euros. Esto quiere decir que en los próximos 2 meses el proceso de ampliación del aeropuerto de Firenze y de Pisa, que el proceso de la alta velocidad en túnel abajo de Florencia, pasarán con fuerte demanda de los movimientos sociales a ser objeto de un proceso, y todas las obras nacionales del Estado que pasan por Toscana también tendrán eso. Entonces, esta autoridad que yo ahora codirigo es una garantía para el ciudadano de la efectividad de este derecho. Tenemos también 900.000 euros que podemos distribuir a los 190 municipios toscanos que hacen proyectos de participación innovadora, por ejemplo, especialmente con portadores de discapacidad física, que dan una importancia a la equidad de género. Entonces, los procesos más innovadores tendrán a cada año un concurso para poder ganar dinero de la región. Y a esto fue experimentado por 6 años con mucho éxito, porque la ley anterior, que es de 2007, ya preveía esto, no preveía la obligatoriedad de los procesos a nivel regional, pero ahora esto existe. Bueno, creo que puede ser un óptimo ejemplo, viendo cómo funciona claramente, para otras regiones. Ya 3 regiones en Italia han hecho leyes parecidas en este último periodo, y puede ser también que a nivel de la Unión Europea esto se vuelva una buena práctica interesante. Bueno, yo lo espero, porque espero sobre todo que eso pueda entrar en el marco del derecho a la ciudad. Tenemos que recordar que nosotros tenemos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es de los años 50 y que desarrolló bien a nivel mundial la parte de derechos humanos, pero no desarrolló prácticamente nada la parte de derecho del ciudadano. Y entonces creo que en los próximos años el grande reto es que esos procesos se reúnan en una red que pueda intentar modificar la Declaración de las Naciones Unidas, también para reincorporar la cuestión del derecho a la ciudad como un elemento central. Y dado que tendremos de aquí a pocos años, en el 2006, Hábitat 3, creo que sea a nuestro alcance de poder hacer una batalla en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Estamos muy corto de tiempo, así que vamos a abrir para 2 preguntas muy objetivas para que podamos, y después propongo que las otras preguntas podamos seguir conversando en el hall o aquí afuera, porque no nos quedan muchos minutos. Sí, por ahí, por favor. Decía que la sociedad civil hace 23 años y las organizaciones sociales lograron por primera vez en la Constitución Política generar el Sistema Nacional de Planeación.
y cómo logramos que la sociedad internacional entre a apoyar el fortalecimiento de ese sistema. Y el otro elemento es que hemos permitido que se fragmente localmente el concepto de participación, el concepto de planeación y el concepto de presupuestos participativos, cada vez alejándolos mucho más a sabiendas de que de la sociedad civil depende que realmente todo sea planeado y de ahí se desmembre los otros dos términos. Muchas gracias. Ahí, por favor. Gracias. Hola, yo soy Malena, soy de Tuxtla Gutiérrez. Nada más tengo un comentario y una pregunta o series de preguntas porque no sé cómo se podría aplicar esto. En cuanto al comentario, aquí el alcalde Pablo estaba mencionando que se estaba legitimizando el proceso de votación en México y eso, pues, en mi particular manera de verlo no es cierto. México el año pasado fue catalogado como 106 en el nivel de corrupción a nivel mundial. El presidente Peña Nieto gastó más de 4,000 millones de pesos del presupuesto electoral y hubo un caso ahí con Monex que no legitimó su elección. Entonces, existe ¿cómo decirlo? Esta desconfianza de parte del mexicano debido a las situaciones surreales que se presentan en nuestro país. Y se nos enajena en cuestión de participación ciudadana, especialmente de donde yo soy. El gobernador anterior dejó 40,000 millones de pesos de deuda en proyectos que no fomentaban la participación ciudadana. Dentro de eso fue uno donde rehicieron el centro de mi ciudad y lo dejaron hecho, bueno, vaya, con decirles que el drenaje se regresaba a las ciudades, a las casas, perdón. Y el problema ha sido, al menos en mi estado, que a partir del gobierno de este gobernador, y que ahora continúa, ha habido una desarticulación entre el gobierno local y el gobierno estatal. Y el que tiene el poder es el gobierno estatal, al menos en mi ciudad. Entonces, el presidente municipal no tiene la decisión sobre los proyectos que se hacen en mi ciudad. No, para empezar, no tiene presupuesto porque hay una gran deuda en la ciudad, pero aparte no tiene la decisión, como no tiene dinero, depende del dinero federal y estatal. Y entonces él prácticamente no puede decidir sobre los proyectos si son impuestos por la Secretaría de Infraestructura o por lo que el gobernador en turno esté decidiendo que se puede hacer. Entonces yo creo que aquí, no sé, mi pregunta sería si el OIDP tiene alguna metodología en la que pueda haber esta participación ciudadana cuando la mayor parte del presupuesto es estatal, o sea, no es un presupuesto local. Porque luego nos pasa cosas como un proyecto que querían impulsar el año pasado de 500 millones de pesos para un solo paso a desnivel en una ciudad en la que se vive una gran desigualdad, ¿no? Entonces, no sé si dentro de la metodología o dentro del observatorio hay, o de las experiencias que están dentro del observatorio, hay alguna manera de tener esta participación ciudadana cuando el presupuesto local está en gran parte regido por el presupuesto estatal, ¿no? Sí, de la primera pregunta, Claudio y Juan, ¿no? Sí, pero de la primera, sí. Rápidamente, cómo apoyar el tema internacional e integrar los procesos, en definitiva. En el tema internacional lo voy a responder rápido. Creo que la mejor manera de apoyarnos es seguir trabajando en el fortalecimiento de las redes internacionales y evidentemente no podemos actuar si no hay una demanda de los mismos que tienen el poder de hacer la planeación nacional, por la ley que se creó. Pero lo que sí te voy a ir es al tema de la integración. Nosotros estamos trabajando en eso, precisamente. El haber creado una herramienta de manejo de información conjunta no es para tener un repositorio de información. Lo que nos interesa es tener un instrumento de conversación, un instrumento de gestión mancomunada, un instrumento de lenguajes comunes, un instrumento que nos aproxime, nos acerque. Entonces, cuando hablamos de planeación urbana,
o hablamos de participación ciudadana, o hablamos de planificación estratégica, que aparentemente aparecen como cosas separadas, no pueden ser cosas separadas, tienen que ir integradas, pero para eso tenemos que generar los instrumentos. Un instrumento es un sistema de información geográfico mancomunado o integral, o que se construya desde todas las direcciones, donde se genere una mesa de conversación entre los funcionarios del municipio para crearlo, para tener esa base de datos única, y no 5 bases de datos como tiene Medellín, y no 8 bases de datos como tienen otros amigos, no voy a criticar. Entonces, lo importante es crear los instrumentos, ¿me entiendes? No es difícil y es necesario, o sea, tenemos que ir hacia allá. Tenemos que crear los instrumentos que nos faciliten el poder dialogar de manera holística, integral, como dice el alcalde de Porto Alegre, ¿no? Él dice que tener una mirada holística, hay que trabajar integradamente, coordinadamente. Sí, estoy de acuerdo que hay que hacer eso, pero hay que crear los instrumentos, y creo que ya existen instrumentos. Entonces, por ahí va mi respuesta a la primera pregunta. Bueno, yo considero que esa es una pregunta muy interesante porque la vivimos a diario y creo que no solamente en Medellín, sino en estos países de América Latina. Y partiría de una premisa, es que la economía y los presupuestos se corresponden a la política y la política a la ética. Y en tal sentido, creo que el problema es latente, en tanto que hoy hay muy poca articulación entre el presupuesto, la planeación y la participación. Y creo que en parte son uno de los problemas que vive Medellín en relación con ese tema. Considero que todos ellos son instrumentos, pero que si no ponemos al frente de esos instrumentos el pensamiento colectivo, la posibilidad dialógica de la sociedad en seguir soñando, planificando su vida, planificando lo que quiere hacer de su territorio, no es fácil resolver ese problema, ponerlo a la vanguardia, el pensamiento colectivo sobre las necesidades del día a día de la ciudadanía. Porque hoy, si vamos a nuestros territorios, vemos unas necesidades cotidianas del día a día, y cuando la ciudadanía participa con unas necesidades cotidianas, pues participa en función de resolver esa necesidad cotidiana y planifica a muy corto plazo porque planifica en función de la necesidad cotidiana. Y creo que ese es un problema latente que tenemos en nuestra sociedad. O sea que eso pasa también por resolver, por supuesto, la necesidad cotidiana del ciudadano, pero también trabajar en la posibilidad de construir sueños colectivos y planificados a mediano y largo plazo. Sí, un comentario muy ligero. Lo que estamos expresando es que en México estamos pasando de una democracia solo formal, en donde la participación de la gente se limitaba al voto, a una democracia participativa donde tenemos un espectro mucho más amplio. En el proceso electoral, en un sistema de partidos políticos con un partido hegemónico, el PRI, que fue el comentario, los procesos electorales se daban como un mecanismo de legitimación del régimen en turno, nada más, pero no trascendía más allá la participación de la gente. Hoy la alternancia es una realidad, un sistema de partidos competitivos es una realidad, un instituto electoral con todas y sus variaciones legales que está viendo en este momento creíble es una realidad, y el hecho de que las elecciones ahora ya no son solamente un instrumento legitimador, sino son el instrumento de la ciudadanía para poner o quitar gobiernos. En suerte que hoy día la posibilidad de que un partido político esté en el poder en un lugar y después venga otro partido confirma este elemento de alternancia que es fundamental en un sistema democrático. Ese es el comentario. Nada más para ejemplificar lo que está pasando en México en materia de presupuesto participativo. La realidad es que no hay una política pública nacional de presupuesto participativo en nuestro país. Existe el ejemplo más claro, fue la administración pasada en Iztapalapa,
donde se inicia el presupuesto participativo con cerca de, para ejemplificarlo en dólares, de 60,000 a 90,000 dólares por colonia, para que decidieran sobre qué invertir esa cantidad de recurso. Ya a finales de la administración pasada se hace ley, la ley de participación ciudadana establece el 3% del presupuesto de obra pública de cada una de las demarcaciones territoriales para presupuesto participativo, pero es decir, que como ha ido empujando es de abajo hacia arriba, en este caso de una demarcación territorial como es Iztapalapa hacia la ciudad, y esperemos que se tome como ejemplo a nivel nacional. La verdad es que son muy pocos, muy pocos municipios, especialmente algunos gobernados por la izquierda, que han determinado el presupuesto participativo como política pública integral. La realidad es que no hay política pública en materia de democracia participativa, ese es un particular punto de vista en nuestro país. Al contrario, la política pública es muy centralizada en materia de obra pública, en materia de servicios, todo absolutamente está centralizado y sobre todo en la escala de arriba hacia abajo. Poco a poco, un poquito lo que decía el representante de Porto Alegre, va empujando de abajo hacia arriba, pero es un proceso que yo creo que nos va a llevar todavía mucho tiempo. Sin embargo, y para concluir, ya también esta participación de facto que la gente tiene, es decir, que puede o no estar establecida en alguna ley, está haciendo que los gobiernos, a partir de las ideas de obra, tengamos que consultar. Es muy difícil llegar a un lugar y querer imponer una obra. Yo creo que el ejemplo más claro de autoritarismo que se quiso plantear en México y fue un fracaso, fue la construcción del aeropuerto en la zona de Atenco, Estado de México, que terminó en gente en la cárcel, terminó con gente incluso lesionada, no recuerdo si muertos, pero lo que sí es cierto es que no hubo aeropuerto, porque la gente no lo permitió. Gracias. Para complementar la pregunta, hablando un poco del OIDP, quería decir que el OIDP, bueno, es una red de ciudades, de gobiernos locales, de asociaciones, de ciudadanos, de ONGs, también de gobiernos regionales que estén interesados en promocionar, en desarrollar herramientas de participación, de promocionar la democracia participativa, y también tienen grupos de formación. Tenemos 2 grupos de trabajo actualmente en el OIDP, uno que es por el tema de las asociaciones, que en próximo mayo se va a hacer un encuentro en Barcelona, y otro que es el tema de los observatorios locales de participación ciudadana, que el ejemplo más efectivo que tenemos es el Observapo, el Observatorio de Porto Alegre, que incluso en junio en Canoas el observatorio va a hacer una capacitación para observatorios locales. Yo no sabría decirte si tenemos dentro del observatorio otras experiencias en la misma situación que ustedes, pero lo que propongo es que podamos buscar experiencias así para ver qué solución tienen, cómo se hace la participación en estos casos. Así que después intercambiamos contacto y buscamos. Bueno, yo quería pedir disculpas que por el tiempo podemos seguir las preguntas afuera. ¿Quiere complementar? Patricia, un minuto que Patricia quiere complementar. Bueno, comentar que es importante fortalecer en estos procesos la evaluación y el seguimiento que se haga. A veces nos acostumbramos a esa efervescencia emocional de empezar los procesos, participar y también los gobiernos a comprometerse con más de lo que se puede cumplir, pero en la medida en que se fortalezcan los procesos de evaluación, de seguimiento permanentes, este tipo de situaciones de ir desarticulados del presupuesto participativo, del proceso planificador, se pueden ir corrigiendo. Les contaba que nosotros iniciamos un proceso de evaluación después de 18 años de experiencia y es el Ministerio de Hacienda a quien pueden consultarle y solicitar ese apoyo, quien va orientando y tiene esa política de que todo presupuesto participativo debe ir articulado al principio planificador y eso facilita la ejecución y evitar que el presupuesto participativo caiga en cuidados intensivos o en ese cáncer del que hablaba el alcalde de Porto Alegre. Eso es importante saberlo y sobre todo aprovecharlo. Bueno, gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos por allá. Nos vemos, sí. Yo te voy a enviar la invitación. Gracias, por allá están mis datos. Muchas gracias.